Él no tiene la culpa de eso. Él sufrió un accidente en la montaña. Y eso fue, creo que, terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final se cayó. Se cayó. Este fue un caso bastante mediático en el Perú, del cual se habló por mucho tiempo. Por muchas razones, por supuesto, pero mucho más por el cómo se desarrollaron los hechos y la actitud de cierta persona. Este caso tiene muchísima información. Literal me ha tomado días recopilar toda la información, así que he tratado de manejarla toda de la manera más concisa en un video que esperemos no sea tan largo. Pero bueno, si quieres saber más de este caso y qué fue lo que realmente pasó, te invito a que te quedes mirando bajo tu propio riesgo. Ciro Castillo Rojo, de 26 años en el año de los hechos, nace el 16 de agosto de 1984, hijo de Rosario García Caballero y del doctor Ciro Castillo. También tenía dos hermanos, estos eran su hermano Antonio y su hermana María Gracia. Mientras cursaba el 10º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina, conoce a Rosario Ponce López, una chica de 24 años nacida el 6 de octubre de 1986. Dentro de lo poco que se sabe sobre Rosario está que ella tenía un hijo pequeño y que estudiaba la misma carrera que Ciro. Ellos tenían 3 meses saliendo y se llevaban más que bien. Ambos estudiaban la misma carrera y tenían muchas cosas en común, entre ellas su amor por la naturaleza. Es por esto que los universitarios limeños deciden realizar un viaje de varias semanas a la ciudad de Arequipa, para luego llegar al Valle del Colca, el cual es un cañón que se encuentra en el valle de un río al sur de Perú. Es famoso por ser uno de los más profundos del mundo y bastante visitado por turistas. Aunque Ciro tenía experiencia haciendo este tipo de excursiones e incluso había recibido un curso de supervivencia, Rosario no era tan experimentada. Y es importante recalcar también que aunque este tipo de lugares tan montañosos y grandes como lo es el Colca, se va con un guía o una persona muy experimentada que sepa todo lo que hay que tomar en cuenta a la hora de ir para allá, ellos decidieron ir por su cuenta. Bueno, primero hablaremos cronológicamente de lo que sucedió y luego vamos a hablar de los detalles, las hipótesis, contradicciones, etc. Bien, pues el 31 de marzo del 2011 es cuando emprenden su viaje. Al principio aparentemente todo iba muy bien. De hecho, hay varias fotos y videos en donde se muestran disfrutando de la aventura. ¿Cuidado del Colca? Te corro mucho la mano, cuidado del Colca. Baila, baila. El problema empieza cuando unos días más tarde, luego de realizar una caminata desde un distrito cercano llamado Madrigal hasta el distrito de Tapay en el Valle del Colca, se pierden. Aunque estos días Rosario se estuvo comunicando con su familia porque, como había mencionado, ella tenía un niño, ella no le había mencionado a ellos que estaban perdidos. Ciro también se comunicó con su mamá el 3 de abril en la mañana e incluso le dijo que regresaría a casa el 10 de abril, un domingo, para las elecciones, ya que era un día de elecciones presidenciales en el Perú. Luego de esto, cuando finalmente se dan cuenta de que verdaderamente están perdidos y ellos quedándose sin agua, sin recursos y sin batería el 4 de abril, contactan a un amigo de Rosario llamado Efraín Matos para decirles que están perdidos y describirle más o menos en qué parte están. Un día después, el 5 de abril, Ciro decide ir en busca de ayuda a un pueblo que se veía desde lo alto del cañón. Según cuenta ella misma, los días pasaron y pasaron, pero Ciro nunca volvió. El 6 de abril, 3 brigadas de rescate con 14 especialistas participaron en el inicio de la búsqueda de los jóvenes. Los pobladores de Madrigal, el distrito cercano, dijeron que posiblemente ellos estaban ocultando en una cueva, ya que en la zona en la que estaban habían pumas y probablemente se escondían por el temor de ser atacados. El 9 de abril, la Policía Nacional del Perú se suma a la búsqueda junto con un helicóptero, ya que esa área era una de difícil acceso. El 11 de abril, la búsqueda prosiguió con ayuda de perros exploradores y finalmente el 13 de abril, después de 9 días perdida en la montaña, Rosario Ponce López fue hallada en una de las quebradas, cerca del Nevado Bomboya. Dice que antes de ser rescatada se estuvo manteniendo, comiendo insectos, hierbas y bebiendo su propia orina. Además, en las noches, tomando en cuenta que estaba a miles y miles de metros de altura, estuvo soportando temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. A pesar de no poder coordinar bien sus pensamientos debido al estado en el que se encontraba, habló con sus padres e incluso con los reporteros. Y este es el río. Así es, exacto.
Aquí estábamos nosotros. Así es. Yo me fui para acá y él se fue para allá. Eso fue el día martes. Así es. O sea, él continuó el camino. Así Tapay. Pero te digo que ese camino, a unos 500, 600 metros más, termina. En ese momento no pudo dar datos concisos sobre Ciro, más bien decía que estaba vivo, pero como todavía estaba un tanto desubicada, no sabía decir bien hacia dónde había ido. Pero sí mencionó que la última vez que lo vio fue el martes 5 de abril, es decir, un día después de que mandó aquel mensaje pidiendo ayuda. El 19 de abril la policía abre una investigación por desaparición, lo cual implicaba que debían interrogar a Rosario, quien ese mismo día volvió a la zona acompañada de su madre, un médico y una psicóloga, para colaborar con la búsqueda de Ciro. El 21 de abril el padre de Ciro ofrece una recompensa de 10.000 soles, que equivalen a unos $2.456 actualmente, para cualquier persona que tuviera información importante y relevante sobre el paradero de Ciro. Sin embargo, como de costumbre, muchas personas empiezan a llamar con datos falsos con el fin de cobrar dicho dinero. La búsqueda sigue y para esto se valen de decenas de rescatistas, miembros de la policía, helicópteros, guías expertos, etc. Que quede claro que el trabajo continúa, que hay un grupo de aproximadamente 40 hombres de la policía que están ahí. Tengo la seguridad de que en un día o dos máximo vamos a encontrarlo a él. No obstante, el gobierno empieza poco a poco a dejar el caso y la policía a disminuir la intensidad de la búsqueda. Pero incluso cuando esto pasa, el padre de Ciro junto con la prensa viajan hasta el Colca en búsqueda de su hijo. Así es como consigue contratar rescatistas particulares como lo son 2 miembros del equipo de rescate Topos de México, canes, guías, videntes y hasta chamanes con el afán de recuperar a su hijo, es decir, que nunca se dio por vencido. Rosario, al ser la última persona que estuvo con Ciro, debía rendir su manifestación al Ministerio Público, por lo que fue citada, pero ella básicamente los dejó plantado por horas ya que decidió no ir. Sin embargo, unos días después, el 9 de mayo, Rosario sobrevuela en helicóptero la zona en la que estaban ella y Ciro junto con la policía y reconoce el área en la que se perdieron. Luego de esto se sometió a diversos exámenes e interrogatorios que tomaron alrededor de 10 horas. Luego la fiscalía cita a Rosario el 16 de junio para un recorrido en la zona en donde fue encontrada, pero esta no se presenta. Y después de 93 días de una búsqueda exhaustiva, el 7 de julio el padre de Ciro formaliza una denuncia en contra de Rosario Ponce por homicidio, por ser esta la última persona que le vio con vida. Y es que aunque Rosario había participado un par de veces en la búsqueda, hay que recordar que a este punto ya habían pasado 3 meses de la desaparición de Ciro. 3 meses en donde decenas y decenas de personas pasaban días en el Colca buscando pistas o indicios que pudiesen ayudar para encontrar a Ciro. Y es que durante todo este tiempo Rosario se mantenía como que al margen de la investigación, lo cual resultaba muy sospechoso porque parecía como si ella estuviese escondiendo algo. Y bueno, luego de esta denuncia judicializan el caso y empiezan las investigaciones correspondientes. El 5 de agosto la fiscalía informa que Rosario deberá presentarse para la reconstrucción de la travesía que hizo con Ciro y que de no ir se le presentarían cargos. El 17 de agosto Rosario dijo que aún estaban evaluando si irían o no a la reconstrucción y después de su evaluación el 22 de agosto decide ir. Sin embargo, no fue como de mucha utilidad, ya que en varias ocasiones se confundía y no sabía decir exactamente en dónde estaban. Es decir, no era como que podía decir con certeza el último punto en el que estuvo con Ciro. Pero bueno, esta parte también creo que se puede entender porque no creo que sea la tarea más fácil del mundo recordar exactamente en qué lugar estabas, sobre todo tratándose de un cerro tan grande. Así que puedo decir que esta parte sí la comprendo. Rosario García Caballero, la madre de Ciro, dijo que sentía que su hijo estaba vivo y que imaginaba que estaba en una cueva, diciendo lo siguiente en un canal de televisión: está ahí echadito en posición fetal, siento que está herido y que está llamándome. El padre, el doctor Ciro, dijo que era extraño que en más de 2 meses de búsqueda no se hubiese encontrado un pedazo de ropa, una zapatilla o algún indicio sobre su paradero. Cuando las labores oficiales ya habían terminado, un grupo de rescatistas de una empresa privada contratados por el Dr. Ciro hacen un descubrimiento el 16 de octubre. Se trataba de un cuerpo humano que sospechaban podría pertenecer a Ciro. Dicho cuerpo fue encontrado en una zona conocida como Las Torres. Se trataba de un abismo de 900 metros de profundidad, un lugar relativamente cerca de la zona donde habían estado. Después de que llevaron el cuerpo a Arequipa y de que haya sido sometido a una necropsia, se confirmó que en efecto pertenecía a Ciro Castillo.
Antes de proceder a la necropsia, el cuerpo de Ciro fue sometido a una serie de procesos para obtener toda la evidencia posible de cómo fue que sucedió su muerte. En total, las muestras fueron 14. Algunas de las muestras corresponden a adherencias terrosas, es decir, piedras sobre el cadáver. Otras muestras resaltan cómo en la ropa que Ciro llevaba puesta hubo tracción y rozamientos que causaron roturas en la tela, mayormente de abajo hacia arriba. El 26 de noviembre se confirma la causa de la muerte, y esta fue por politraumatismo severo. Debido a la caída, Ciro se rompió 4 costillas, una clavícula, la cabeza y un brazo, y su cuerpo fue encontrado en posición fetal. También se supo que el cuerpo habría estado tratando de mantener el calor por 8 horas, hasta finalmente morir. Por las características del cadáver y los rasgos de la ropa de Ciro, se concluyó que este había caído por accidente en el precipicio. Al haber tantas rocas, cuando roza con ellas, su ropa se va rasgando de abajo hacia arriba, y sus pertenencias tales como su bufanda, su gorro e encendedor se esparcieron, es decir, prácticamente salieron volando. Como cayó con una gran velocidad, al llegar al final impacta violentamente en el suelo, rompiéndose en primera instancia los huesos de la mano derecha. Más adelante empieza a caer piedras, tierra, vegetación e incluso cabellos sobre su cuerpo, como consecuencia del deslizamiento a través del cerro. Una de las cosas que resulta curiosa es que Ciro no se rompió las piernas ni el tórax, ni los dientes. El examen de la necropsia dicta lo siguiente acerca de eso. Como habíamos mencionado, el padre de Ciro era doctor, así que por raro que suene, pidió estar presente en la autopsia. Y ahí notó un hematoma debajo del mentón y el hecho de que tenía los dientes completos. Cito: "Ese golpe en la mandíbula es pre-mortem. Lo sé porque he estado en muchas necropsias. Además, en los fallecimientos por caídas es común que se rompan los dientes". El cuerpo de Ciro dio a entender que durante su descenso estuvo tratando de detenerse. De hecho, la ausencia de uno de sus zapatos podría confirmar que trató de detenerse haciendo fricción con el pie. No obstante, aún quedaban las dudas del por qué su cuerpo había sido encontrado con pelo humano que aparentemente no pertenecía ni a él ni a Rosario. Acerca de esto, el informe nos dice lo siguiente, y cito: "El cañón del Colca, al ser una zona muy turística, está visitada cotidianamente por cientos de personas, quienes por la simple naturaleza humana, cada día pierden cabellos, los cuales al volar por acción del viento van a parar en diversos lugares y zonas del cañón". Por un momento también se creyó que se había encontrado 3 guantes cerca de su cadáver, pero en realidad uno de estos guantes simplemente resultó ser el forro de uno de ellos. Y sobre la escena del delito no hay mucho de qué hablar en realidad, ya que al ocurrir en una zona inaccesible, lamentablemente no se llevó a cabo una inspección ocular de manera correcta. Cito: "Se concluye que el fallecimiento de esta persona se ha producido por desbarrancamiento circunstancial, que en el día de los hechos asumió la actitud de internarse en un paraje sumamente peligroso, sin contar con los conocimientos y adiestramiento personal del alpinismo, y sin traje adecuado para este fin. El examen de las piedras y adherencias terrosas demuestran que pertenecen al cerro donde fue recogido el cadáver, lo que implica que no fue asesinado en otro lugar, ni fue llevado hasta su lecho de hallazgos. Las pericias practicadas señalarían que Ciro había muerto el 5 de abril por la tarde, el mismo día que Rosario dijo haberle visto por última vez". Bien, ahora empecemos con los datos dados por Rosario, que no tienen mucho sentido. Es mucha información, así que prepárense, porque mientras más uno ve a esta persona y escucha a esta persona, mucho menos uno sabe qué pensar. Lo primero que creó sospechas es el hecho de que, según una de las rescatistas, Rosario le había dicho que sabía en dónde estaba Ciro, diciéndole que ella sabe dónde está y que tiene un brazo o una pierna rota. Sin embargo, más adelante Rosario desmentiría esta aclaración por completo. Yo le dije que Ciro estaba vivo, que lo sigan buscando. Eso sí le dije, y lo puedo afirmar 1000 veces. Yo nunca dije que Ciro estaba con una pierna rota y un brazo roto. Pero, según la manifestación dada por la bombera a la fiscalía, la propia madre de Rosario días después la llamó para repetirle lo mismo e insistió en que Rosario podía decirle en dónde estaba Ciro y que se hallaba malherido. Rosario escondió por un mes completo que ella tenía el canguro de Ciro, mismo que contenía los objetos personales de él, así como también la cámara en donde quedaron registradas todas las fotografías, y que hubiesen podido ser de mucha utilidad durante la búsqueda. Además, ella misma había dicho que Ciro nunca se despegaba de su canguro, dando a pensar que, siendo esto verdad, entonces nunca se separaron, porque de ser así, Ciro hubiese sido encontrado con su canguro.
Según cuenta Rosario, ella y Ciro habían perdido toda su comida y agua un día antes de haber llamado a Efraín, el amigo de Rosario, por lo que el día 5 de abril tenía un día completo sin comer. Sin embargo, en el cadáver de Ciro se encontró comida sólida que había ingerido unas horas antes de morir. Pero suponiendo que no tenían nada de comer, quiere decir que para el día 13 de abril, el día en el que fue encontrada, Rosario habría pasado 9 días sin comida ni bebida, sobreviviendo a base de insectos y bebiendo su propia orina, así como también agua lluvia. Bien, analicemos esto un poco más a fondo. Si bien el agua lluvia podría ayudar a mantener la hidratación en el cuerpo, la orina no. Esto porque la orina es utilizada por el cuerpo para eliminar los desechos líquidos y solubles. Aunque la orina contiene principalmente agua, también hay en ella sales disueltas, minerales y toxinas. Mientras más deshidratado se está, mayor es la concentración de estos contaminantes en la orina. Así que tomando en cuenta la situación de supervivencia en la que estaba Rosario, era muy probable que ella ya estaba bastante deshidratada, por lo cual los niveles de toxinas en su orina eran bastante altos. Y para colmo están las bacterias. En la orina se pueden encontrar al menos 85 especies bacterianas, mismas que fácilmente podrían causar una intoxicación alimentaria y/o infecciones. Así que, desmintiendo este mito de la ingesta de orina para la supervivencia, les sugiero enérgicamente que de verse en esta situación nunca piensen en tomarse sus pipís, sus meados, porque es que tomar orina es básicamente como tomar agua del mar. Lo único que va a hacer es deshidratarte más. Literalmente la única forma que podríamos beberla de forma exitosa sería utilizando un sistema de filtración de alta tecnología que por notoriedad sabemos que Rosario no tenía. Dependiendo del entorno, un adulto puede sobrevivir hasta 1 semana sin agua y 3 semanas sin comida, pero esta cantidad de tiempo se estrecha muchísimo cuando la persona está enferma. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Según Rosario, dentro de una de sus declaraciones, cuando Ciro se fue en busca de las luces de Tapay, ella se había quedado porque estaba sufriendo de un sangrado vaginal y estaba débil. Yo estaba sangrando vaginalmente y no era producto de una menstruación, era producto de un ¿cómo se dice? Del esfuerzo físico que se estaba haciendo, así como del frío que había. La cosa es que cuando la rescatan, le hacen diferentes tipos de análisis en donde sale con 15 de hemoglobina, que es un nivel bastante normal, y su ropa interior no estaba manchada más que por orina. Las historias clínicas del Centro de Salud de Chivay y el Hospital de Arequipa indican que Rosario no tenía los daños físicos que se esperaban luego de estar en aquellas condiciones tan adversas. Pero bueno, ya tenemos 3 cosas que sumar a la lista: deshidratación, desnutrición y desangramiento. Todo esto sin contar que estuvo soportando lluvias, vientos y temperaturas exageradamente frías, y estamos hablando de la misma temperatura en la que se congela el agua. Varias de las fotografías que habían en la cámara dieron a entender que posiblemente una tercera persona andaba con ellos, y es que hay fotos de ellos dos en donde parece como si otra persona los hubiese fotografiado. Sin embargo, este punto ya se comprobó, ya que, como había dicho Rosario, las fotos habían sido tomadas con un temporizador, aunque sí hubieron fotos borradas que no se pudieron recuperar. Este mensaje despertó la sospecha de muchos, y es que aquí solamente habló por ella, y es que cuando muchos diríamos aún no nos encuentran, ella habló como si solo ella estuviese perdida. Con un mensaje que tú supuestamente le enviaste a un amigo. Eso no puede salir. Eso no puede salir. No, eso es todo, eso va a estar en Eso nuestra no puede investigación, salir. por favor. ¿Tenía, Rosario, en algún momento, durante los días que estuviste sola y perdida en el Colca, celular? ¿Tenías, o en todo caso, señal para comunicarte? No tenía batería. ¿Por qué Rosario dijo que no tenía batería? No lo sé. Pero eso es una mentira, porque te llamó por teléfono y mandó mensajes. Bueno, solo ella podría decirlo, ¿no? Al parecer, el abogado de Rosario tampoco creía en su inocencia, según un video difundido por el programa Punto Final, donde filtraban un audio de él diciendo lo siguiente, cito: "Yo le he dicho claramente, el que sabe la verdad eres tú y Dios. A mí me puedes engañar, yo tampoco me las trago, pero soy el abogado. No voy a decir a la prensa, sí señor, pareciera que lo ha empujado". El defensor luego de esto enfrentó a la prensa diciendo que ese audio había sido manipulado y que su clienta, es decir Rosario, confiaba en su palabra. Una de las contradicciones que juega en contra de Rosario es su relato acerca de lo que sucedió el día en el que se separó de Ciro. Yo no te podría decir qué camino tomó Ciro porque no lo sé. Aquí estábamos nosotros. Así es. Yo me fui para acá y él se fue para allá. Eso fue el día martes. Desde que a mí me rescataron yo dije, Ciro está por la zona de las mochilas.
después de haber visto todas las entrevistas que le fueron realizadas a Rosario. En muchas ocasiones, en muchas oportunidades van a ver cómo Rosario trata de hacer ver como que la más afectada es ella. Muy egocéntrica, como que son muy enfocada en ella, en lo que a ella le está pasando y cómo ella se siente. ¿Y qué es lo que más te duele de todo eso? No poder salir al parque con mi hijo, no poder llevarlo a pasear, no poder llevarlo a hacer lo que él quiera hacer, porque él decide al final su lista de actividades. ¿Eso te genera más tristeza de que el hecho de que Ciro todavía no aparezca? Pero por momentos en la soledad, ¿te quiebras? ¿Lloras? No. La mamá de Ciro, cuando escucho a la madre de Ciro, sí me siento identificada con ella porque de verdad que el corazón se me estruja de verla sufriendo. ¿No te sientes un poco identificada al menos con el dolor de la madre, de tu tocaya, finalmente Rosario? La verdad no me siento identificada con su dolor, porque mi dolor no llevaría y no me cegaría a creer que la enamorada de mi hijo pueda ser una asesina. Con estas respuestas queda claro que ella no se detiene a pensar en una persona más que no sea ella. Lo curioso y lo que me pareció un poquito cínico es que ella llega a un punto en el que comienza a mencionar a su hijo de una forma muy repetida, haciéndose querer ver como no sé, como la mamá del año, como tratando de ocultar su lado frío hacia la prensa para que la prensa diga, oh miren, quizás no es una persona tan mala, quizás no es una persona tan antipática. Por eso me parece como un poco extraño realmente, porque tomando en cuenta que ella había tomado un viaje de semanas hacia el Colca y diferentes lugares, pero sobre todo el Colca, el Cañón, un lugar en el que ella pudo haber muerto. Yo no quiero decir algo que suene muy mal aquí, pero no es como que durante todas esas semanas ella pensó, bueno, no voy a estar con mi hijo. No sé si me estoy dando a entender, pero es como que no tiene mucho sentido eso. Y es que yo sinceramente creo que en ese momento ella estuvo abogando a su lado de madre, más que todo como para ablandar a la prensa y a la gente. Otro de los comentarios comunes entre las personas que han visitado el Colca, incluidos los guías, es que no entienden cómo se perdieron, ya que además de ser un lugar muy turístico, la ruta entre el Madrigal y el Cañón es bastante recta y con muy poca vegetación, es decir, no hay árboles que le tapen la vista, así que podían ver todo de manera muy clara. Yo vi muchos comentarios de personas que dicen no explicarse cómo se perdieron, y algunas decían incluso que es imposible perderse ahí. Pero bueno, yo aquí no sé, evidentemente, porque yo no he ido a aquel lugar. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Viendo las entrevistas se darán cuenta de que ella proporciona información que no le ha sido solicitada y que varias veces también aparta la mirada hacia otro lado. ¿Colaboraste con la desaparición de Ciro? ¿Con la desaparición? ¿La muerte de Ciro? No, nunca lo hice, nunca lo haría. No tendría por qué haberlo hecho. Uno de los signos que podrían delatar a una persona que no está siendo sincera es exactamente el proporcionamiento de demasiada información que no necesariamente está relacionada de forma directa con la pregunta que se le ha realizado. Y es que de hecho el propósito de una persona que miente no es transmitir información veraz, sino convencerte de que la información que sale de sus bocas es real, tratando de sonar lo más convincente posible. Y a esto le podemos sumar todo tipo de signos que pueden ser delatados por el lenguaje corporal. El tergiversar sus respuestas. No tenía batería. No tenías batería, era imposible hablar por teléfono. Señal ahí en el Colca. La antipatía, la repentina sed causada por el estrés que disminuye el flujo de saliva y las pausas al hablar. ¿Por qué no usaste el teléfono después? ¿Cuántos días más estuviste con carga de batería? Porque esto ocurre el 5, ¿no? Es verdad. El 5 nos separamos, sí. Claro. Y tú todavía tenías carga de batería. Es una situación desesperada. Si 24 horas después no aparece Ciro, no sabes de él, lo lógico hubiera sido que llames desesperadamente a decir estoy acá, a dar nuevamente indicaciones de tu ubicación para que te ubiquen, ¿no? Perdona para que te que te interrumpa, pero en realidad la batería del celular se acaba el día 4. Otra de las cosas que me molestó muchísimo sobre Rosario es que ella trataba, o por lo menos lo hacía como una forma burlona, salir sonriendo en cada entrevista y cada vez que los periodistas la acosaban en la calle, salía sonriendo como diciendo, miren, no me importa, estoy feliz, no sufro, no me pasa nada, etc. Cuando yo entiendo que esta es más que todo como una postura muy a la defensiva de parte de ella. ¿Por qué no has derramado una lágrima en estos casi 150 días? Que tú me veas derramar una lágrima en televisión te va a parecer extraño, porque yo tengo una dignidad y no tengo por qué
sentirme mal. Incluso llegó al punto de participar en una pasarela de modelaje a apenas pocos meses de la desaparición de Ciro. Aunque con esto no le fue muy bien, ya que fue, digamos que buleada por el Perú completo. Pero creo que la gota que colma el vaso es el hecho de que Rosario llegó incluso a mencionar que Ciro probablemente se había dado la fuga. La verdad, yo creo que él se fugó. O sea, Diosito, haz que Ciro aparezca, porque en realidad en cualquier lugar puede estar, ¿no? O sea, si Ciro esté vivo, estoy muerto, Ciro sal, porque de cualquier forma igual va a hablar. Ciro se pudo haber fugado. Ciro sabía la ruta. Y me mintió. Es suficientemente hombre para salir y decir, yo estoy acá, papá. En una interrogación privada que luego fue filtrada, insinúa que el padre de Ciro le pegaba a su esposa y que Ciro fumaba cigarrillos y marihuana. Algo que no entiendo es qué tendría que ver eso con la investigación. Los informes sobre Rosario la describen como una persona de débil control racional de sus impulsos, caprichosa y ansiosa, que se deja llevar por la situación a pesar del peligro que estos puedan significar para ella. Existen varias hipótesis acerca de este caso. El argumento que tiene más fuerza es que probablemente Rosario y Ciro tuvieron una discusión y ella lo empujó al vacío. Sin embargo, por los alrededores de Arequipa, la historia es otra, y es que los habitantes de aquel lugar creen que lo que pasó es un poco más oscuro. Según cuentan, la pareja asistió a una fiesta en el pueblo de Madrigal y estando allí, Rosario empezó a coquetear con dos policías, lo que puso a Ciro celoso. Los policías se lo llevaron un poco lejos de ahí para darle una golpiza, pero al ver que se les había pasado la mano, decidieron deshacerse del cuerpo y Rosario se quedó en la montaña para hacerse la perdida. Lo que pasa con esta versión es que primero sería bastante difícil entre dos llevar un cuerpo hasta un lugar tan alto. Tomen en cuenta que cuando rescataron el cuerpo de Ciro fueron necesarios 5 hombres para sacarlo de ahí, pesando muchísimo menos de lo que pesaba en vida. Y eso sin mencionar que el peso de una persona recién muerta incrementa. Lo segundo es que los golpes encontrados en su cadáver eran provocados por la caída, es decir que no encontraron puñetazos o balazos o moretones que pudieran indicar que alguien lo había golpeado hasta la muerte. Y lo tercero es que a pesar de que se había encontrado comida en su intestino, no se encontró alcohol. En septiembre del 2013, la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa archivó de manera definitiva la denuncia por homicidio presentada por la familia de Ciro. Un tiempo después, Rosario se casó con el hijo de su abogado y actualmente tiene 2 hijos más. De hecho, llegó a tener un blog para mamás en donde hablaba de su familia y daba consejos de crianza, etc. Les voy a dejar el link aquí en la descripción. Y a finales del 2013 se estrenó la miniserie en homenaje a Ciro llamado El Ángel del Colca, que en su momento fue bastante controversial y criticada. De hecho, Rosario llegó a amenazar con demandar a la productora de dicha serie. Sin embargo, el doctor Ciro aclaró que la miniserie no era más que un homenaje a su hijo y que se trataba de una situación ficticia no relacionada con el caso judicial. En el 2014, el doctor Ciro entró al mundo de la política e intentó ser gobernador del Callao, una provincia constitucional de Lima. Lamentablemente, a principios del 2016, la madre de Ciro, Rosario García, murió de un paro cardíaco. El entierro de Ciro fue un evento al que acudieron cientos y cientos de personas. Y este es un caso que será recordado por siempre por todas las familias peruanas. Creo que todos tenemos más preguntas que respuestas. En lo personal a mí me quedan muchas dudas y por eso he decidido hacer una lista, así que cito. Si se supone que habían perdido la comida y el agua hacía días, ¿por qué no pidieron ayuda o intentaron devolverse desde un principio? Y más importante aún, ¿por qué Ciro le dijo a su madre que volvería a casa el domingo 10? ¿Acaso tenía planeado quedarse ahí una semana más, sabiendo que no tenía comida, que no tenía agua? Número 2. Si es verdad que la rescatista mintió acerca de lo que le dijo a Rosario sobre que Ciro se había caído y que estaba herido, etc., ¿por qué mentiría? ¿Qué ganaría con esto? Lo que quiero decir con esta parte es que me parece como, si es un invento, digamos, de la bombero, es como un invento muy inútil porque no entiendo qué ganaría ella y también como que es una descripción muy específica. Creo que Ciro se ha caído y tiene que tener un brazo o una pierna rota, etc. Como que es una descripción muy específica para habérsela inventado una persona que no ganaría absolutamente nada de eso. Entonces eso queda como, no me queda muy claro. Y número 3, por último, ¿cómo es que Rosario estaba tan disminuida físicamente como para seguir caminando? Pero estuvo lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin agua, ni comida, ni abrigo, ni casa de campaña por 10 días. Pero bueno, posiblemente simplemente Rosario es una persona muy fuerte. O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
Pero bueno, ¿ustedes qué creen acerca de este caso? ¿Cuál es la hipótesis que sienten que tiene más sentido? Y si son del Perú, ¿qué cosas escuchaban acerca del caso? ¿Qué información sienten que faltó? Lo pueden poner en los comentarios. Yo podría concluir, según mi perspectiva, que, por decirlo así, lo que jodió a Rosario fue su actitud tan fría, tan antipática, tan extraña. Y lo divertido es que cuando se revisaron los mensajes de texto entre Rosario y Ciro, se veía como una relación muy normal. Era muy mi amor y unas cuantas otras palabras extrañas. No sé, como el hecho de que solamente hayan estado saliendo por 3 meses tampoco quita que haya sido un ser humano. Entonces no, se hace muy raro. Ella en todas las ocasiones dijo que lo que pasa es que ella era así, que esa es su personalidad, etcétera. Pero además de eso, sumarle todas las contradicciones, su lenguaje corporal, que siempre estaba a la defensiva. Hay muchas cosas. Rosario trata de hacer... Pero en muchas ocasiones